La maldición del manicomio. Dicen que las paredes pueden absorber los gritos. A lo largo de los años, el manicomio Blackwood, ubicado en los remotos bosques de Virginia, fue testigo de tanto sufrimiento y desesperación que es difícil imaginar que algún rastro de felicidad haya existido jamás en ese lugar. Había escuchado rumores sobre el sitio durante años, pero siempre lo consideré una mera leyenda urbana, una de esas historias que los adolescentes cuentan para asustarse unos a otros en la oscuridad de la noche. Sin embargo, todo cambió cuando descubrí una carta antigua en la casa de mi abuelo, que me llevó a investigar más a fondo y, eventualmente, a enfrentarme a un horror que jamás podría haber imaginado. Era una mañana fría de diciembre cuando encontré la carta, oculta entre las páginas de un libro de medicina antigua en el desván de la casa de mi abuelo. Mi abuelo, el Dr. Robert Kane, había sido un respetado psiquiatra que trabajó en varios hospitales de la región durante las décadas de 1950 y 1960. La carta, escrita con una letra temblorosa, parecía ser una confesión o un aviso de algo terrible. No llevaba firma, pero mencionaba un lugar, el manicomio Blackwood. La carta hablaba de purificación espiritual, de almas perdidas y de un mal que nunca debe ser desatado. Algo en esas palabras me heló la sangre, y aunque una parte de mí quería cerrar el libro y olvidar que alguna vez lo había encontrado, la curiosidad, y quizás una oscura necesidad de saber la verdad, me impulsaron a seguir investigando. Mi búsqueda comenzó en archivos antiguos y bibliotecas, donde me encontré con información dispersa y fragmentada sobre el manicomio Blackwood. Había sido inaugurado en 1922 como un sanatorio para pacientes con enfermedades mentales graves. Pero fue en la década de 1950 cuando todo cambió. Un nuevo director fue nombrado, un hombre llamado el Dr. Jonathan Wilkins. Wilkins, según lo poco que pude encontrar, era un hombre carismático pero con ideas extremadamente inusuales sobre el tratamiento de la enfermedad mental. No había registros claros sobre sus métodos, solo vagas referencias a técnicas espirituales y terapias de purificación. Decidí ir al lugar para descubrir más. No me fue fácil encontrar la ubicación exacta del manicomio. Los mapas modernos ya no lo mostraban, y preguntar sobre él en la ciudad cercana solo me llevó a miradas vacías o respuestas evasivas. Finalmente, un anciano en un bar local, después de varios tragos, me dio indicaciones a regañadientes, advirtiéndome que no fuera allí, que Blackwood está maldito. Ignoré sus advertencias y partí hacia el manicomio al día siguiente. Llegué a Blackwood al atardecer. El edificio, en su mayoría en ruinas, emergía del bosque como una cicatriz en la tierra. Una alta verja oxidada rodeaba el perímetro y las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándome. El aire estaba quieto, tan inmóvil que se sentía como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Traspasé la verja y me acerqué al edificio. La puerta principal, de madera pesada y podrida por los años, estaba entreabierta. Con un esfuerzo considerable, logré abrirla lo suficiente para pasar. El interior del manicomio estaba cubierto de polvo y moho. Los muebles estaban volcados y las paredes marcadas con arañazos profundos que sugerían una desesperación inimaginable. Caminé por el pasillo principal, mis pasos resonando en el silencio opresivo. Había una atmósfera densa, como si algo invisible se cerniera sobre mí, observándome, esperando. En una de las habitaciones laterales, encontré lo que debió haber sido la oficina de un médico. Los archivos, desperdigados por el suelo, contenían informes clínicos sobre los pacientes. Los leí uno por uno, descubriendo un patrón inquietante. A partir de 1952, los registros se volvían cada vez más vagos y confusos. Los tratamientos escritos no eran médicos en absoluto, sino que hablaban de rituales de purificación y exorcismos espirituales. Los pacientes mencionados en esos registros desaparecieron repentinamente de los archivos, sin ninguna indicación de su destino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras examinaba los archivos, pero la parte más inquietante aún estaba por venir. En un armario de la oficina, encontré una caja metálica cerrada con llave.
rompí la cerradura, encontrando dentro una serie de fotografías y diarios. Las imágenes mostraban lo que parecían ser rituales, pacientes atados a camas, rodeados por figuras encapuchadas. En una de las fotos, reconocí al Dr. Wilkins, su rostro iluminado por una luz tenue, con una expresión que solo puedo describir como éxtasis de mente. Los diarios eran aún peores, detallando las creencias de Wilkins en una secta de purificación que utilizaba el sufrimiento extremo como medio para liberar almas. Los rituales, según él, eran la única forma de salvar a las personas de la condenación eterna. La oscuridad cayó rápidamente y la poca luz que había dentro del manicomio se desvaneció. De repente, me di cuenta de que estaba completamente solo en un lugar donde la misma locura había sido desatada como un arma. Traté de calmar mi respiración, pero la sensación de ser observado crecía con cada segundo. Decidí que ya había visto suficiente y me dirigí de nuevo hacia la salida. Sin embargo, al llegar al pasillo, me di cuenta de que algo había cambiado. El aire estaba más denso, como si una fuerza invisible estuviera apretando el edificio, manteniéndome prisionero. El sonido de pasos resonó en algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pánico comenzó a instalarse y empecé a caminar más rápido, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los pasos continuaron, esta vez más cerca, casi como si estuvieran justo a mis espaldas. Pero cada vez que me giraba, solo encontraba el vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien en el diseño del edificio. Había pasado por el mismo pasillo varias veces, aunque estaba seguro de que había tomado diferentes direcciones. Era como si el lugar estuviera cambiando a mi alrededor, manteniéndome atrapado. El sonido de un susurro rompió el silencio. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible, amenazas, advertencias de un destino inminente. Corrí, ahora desesperado por encontrar una salida, pero los pasillos seguían llevándome en círculos, llevándome de vuelta a donde había comenzado. El susurro se intensificó, y con él una presencia más tangible. Algo me seguía, algo que no podía ver pero que podía sentir claramente. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas y se acercaran, comprimiéndome en un espacio cada vez más pequeño. Finalmente, llegué a una puerta que no había visto antes. Con la esperanza de que fuera una salida, la abrí rápidamente, solo para encontrarme en una sala grande, probablemente una antigua sala de tratamiento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, tallados en la piedra con precisión inquietante. En el centro de la sala había una cama de metal, con correas de cuero que aún colgaban de los costados. El olor a sangre y óxido era abrumador. Me sentí mareado, y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, de pie en la esquina más alejada de la sala. No podía ver su rostro, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que era Wilkins o lo que quedaba de él. El susurro se convirtió en un grito agudo que reverberó en mi cabeza. Intenté salir de la sala, pero la puerta se cerró de golpe ante mí, bloqueándome dentro. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, sentía como si mi cordura se desmoronara un poco más. No había escapatoria, lo sabía. Este era el lugar donde Wilkins y su secta habían llevado a cabo sus rituales, y ahora yo era parte de su legado maldito. El aire se volvió más frío, y el dolor comenzó a extenderse por mi cuerpo. Las correas de la cama se levantaron, como si una fuerza invisible intentara obligarme a acostarme. Luché contra esa fuerza, pero fue inútil. Sentí que mi mente empezaba a romperse, que algo oscuro estaba invadiendo mi ser. Fue entonces cuando entendí lo que había sucedido aquí. Wilkins y su secta no solo torturaron a los pacientes, sino que usaron sus almas como sacrificios para algo mucho más oscuro, algo que ahora estaba reclamándome a mí también. La figura se detuvo justo frente a mí. Aunque su rostro estaba cubierto, sentí su mirada penetrante, una mirada que parecía atravesar mi alma. Una voz, profunda y resonante, habló en mi mente. No entendí las palabras, pero la sensación de agonía fue suficiente para hacerme gritar. Pero no había nadie que pudiera escucharme. Estaba solo, atrapado en el manicomio Blackwood,
un lugar donde el tiempo y la realidad se habían distorsionado, convirtiéndose en una trampa para cualquier alma desafortunada que se atreviera a entrar. Mi visión comenzó a oscurecerse y la última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro desfigurado de uno de los antiguos pacientes, su boca abierta en un grito eterno, su mirada llena de un terror indescriptible. Luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la oficina del médico, con la caja metálica aún abierta a mi lado. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Sentía una oscuridad profunda dentro de mí, una presencia que antes no estaba allí. Salí del manicomio tambaleándome, sintiendo que algo me seguía todavía, acechando en las sombras. Al llegar a mi coche, miré hacia atrás una última vez, viendo cómo las paredes del manicomio se retorcían, como si algo dentro estuviera tratando de escapar. Conduje de regreso a casa lo más rápido que pude, pero supe que nunca podría escapar del todo. La habitación 9. Nadie en el hospital psiquiátrico de Riewood quería hablar de la habitación 9. Para los pacientes y el personal, el número 9 significaba más que solo un número en una puerta. Era un recordatorio silencioso de algo oscuro y maligno que había echado raíces en las profundidades del edificio. En los años 70, cuando el hospital estaba en pleno funcionamiento, esa habitación había sido utilizada para las más brutales y primitivas terapias de electroshock. Las paredes de la habitación 9 habían absorbido el sufrimiento de decenas de personas hasta que la administración decidió clausurarla después de una serie de eventos que no podían ser explicados racionalmente. Richard Darker, un hombre en sus 40, no era del tipo que creía en lo paranormal. Era un investigador privado, conocido por su escepticismo y por su habilidad para encontrar explicaciones lógicas a los fenómenos más extraños. Había sido contratado por una compañía de desarrollo inmobiliario para inspeccionar el hospital psiquiátrico de Riewood, el cual planeaban comprar y convertir en un complejo de apartamentos. Se rumoreaba que el lugar estaba maldito, y aunque los inversionistas no creían en esas historias, sabían que los rumores podían afectar la venta. Querían que Richard investigara, encontrara la fuente de las leyendas y las desacreditara. Cuando Richard llegó a Riewood, lo recibió un viento helado que soplaba a través de los árboles desnudos. El hospital se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio imponente de piedra gris que se alzaba en medio de un terreno vasto y desolado. A pesar de su deterioro, el edificio conservaba un aire de solemnidad, como un testigo silencioso de las tragedias que se habían desarrollado dentro de sus muros. Las ventanas estaban rotas y la pintura se había descascarado, dejando expuestos los ladrillos antiguos. Richard entró por la puerta principal, que crujió al abrirse, como si el edificio protestara por la interrupción. El interior del hospital estaba en ruinas. Había escombros por todas partes y el olor a humedad y moho impregnaba el aire. Sacó su linterna y comenzó a explorar. El hospital estaba vacío, salvo por el sonido de sus pasos resonando en los pasillos. Las habitaciones, alguna vez llenas de camas y equipos médicos, estaban ahora vacías, saqueadas por el tiempo y los vándalos. Había grafitis en las paredes y algunos muebles rotos esparcidos por el suelo. Richard revisaba cada habitación meticulosamente, tomando fotos y anotando cualquier cosa que pudiera considerar relevante para su informe. Pero a medida que avanzaba por los pasillos, no podía ignorar la sensación creciente de inquietud que lo envolvía. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentirse observado. Finalmente, llegó al ala oeste del hospital, donde la luz natural apenas penetraba a través de las ventanas sucias. Fue entonces cuando la encontró. La habitación 9. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Un número de metal oxidado colgaba torcidamente sobre la puerta, como un último intento de la habitación por mantener su identidad oculta. Richard dudó por un momento antes de empujar la puerta. Se abrió con un chirrido lento, revelando una habitación pequeña y desordenada. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el suelo estaba salpicado de escombros. A un lado de la habitación había una antigua camilla de metal cubierta de polvo y óxido. Encima de la camilla, los restos de lo que parecían correas de cuero colgaban flácidos.
Había un aire denso en el lugar, como si la habitación aún estuviera impregnada del dolor de quienes habían sido sometidos a las crueles terapias de electroshock. Rachel comenzó a examinar la habitación con cuidado. Había algo diferente en este lugar, algo que no se encontraba en las otras partes del hospital. El silencio aquí no era simplemente la ausencia de ruido, era un vacío palpable que parecía absorber todo a su alrededor. Mientras tomaba fotos y escribía notas, sintió una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible pero poderosa. Al revisar una de las esquinas de la habitación, notó algo extraño en el suelo. Había una serie de marcas, como arañazos profundos que se extendían en diferentes direcciones. Se agachó para examinarlo más de cerca y vio que las marcas formaban un patrón, casi como si alguien hubiera intentado grabar algo en el suelo en un momento de desesperación. Estaban tan desgastadas que apenas se podían distinguir, pero su presencia le dejó una sensación de incomodidad que no pudo ignorar. Rachel se levantó y decidió que ya había visto suficiente. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. La temperatura había bajado de repente y el aire estaba tan frío que pudo ver su aliento condensarse en la oscuridad. Intentó ignorar la sensación y siguió hacia la puerta, pero entonces algo lo detuvo. Un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a vibrar en el aire. Era un sonido extraño, como una corriente eléctrica que corría a través de los cables, aunque más intenso y resonante. Richard intentó localizar la fuente del sonido, pero no pudo. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Su corazón comenzó a latir con más fuerza y un instinto primitivo le dijo que debía salir de allí de inmediato. Pero sus pies no se movieron. Estaba congelado en su lugar, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. El zumbido se intensificó, volviéndose más agudo, hasta que sentía que perforaba su mente. Richard intentó cubrirse los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido estaba dentro de su cabeza, vibrando en su cráneo como si estuviera intentando romper algo en su interior. La presión en su pecho se intensificó, y por un momento sintió que iba a desmayarse. La habitación parecía girar a su alrededor y las sombras en las paredes parecían moverse, aunque sabía que era imposible. Justo cuando pensó que no podría soportarlo más, el zumbido cesó abruptamente, dejándolo en un silencio absoluto. El repentino alivio lo dejó aturdido, y por un momento no pudo moverse. Finalmente, recuperó el control de su cuerpo y salió de la habitación tambaleándose. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Algo había ocurrido en la habitación 9, algo que no podía explicar. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero lo que había experimentado no tenía ninguna explicación lógica. Mientras se alejaba de la habitación, no podía sacudirse la sensación de que algo se había quedado con él, algo que no podía ver pero que estaba allí, justo detrás de él. Decidió que era mejor no quedarse más tiempo del necesario en el hospital. Tenía suficiente material para su informe y lo que había descubierto en la habitación 9 sería suficiente para que la compañía reconsiderara sus planes. Mientras caminaba hacia la salida, la sensación de inquietud persistió y el sonido del zumbido continuaba reverberando en su mente, aunque ya no lo escuchaba. Rachel condujo de regreso a su hotel en silencio, con las manos temblorosas en el volante. Sabía que algo en ese hospital estaba mal, algo más allá de lo físico. Esa noche intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la habitación 9 y el zumbido volvía, más fuerte y penetrante. No podía descansar, su mente seguía regresando a ese pequeño espacio oscuro donde algo había despertado. Al día siguiente, preparó su informe y se lo envió a sus empleadores. Describió lo que había encontrado, incluidos los fenómenos inexplicables en la habitación 9. Esperaba que ellos, al igual que él, entenderían que era mejor dejar ese lugar en paz. Después de enviar el informe, se sintió un poco más tranquilo, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Pero la paz no duró. En los días que siguieron, el zumbido en su mente se hizo más fuerte y comenzó a experimentar dolores de cabeza intensos. Ningún médico pudo encontrar la causa y ninguna medicina podía aliviar el dolor.
El sonido se había convertido en una presencia constante, como un recordatorio de que la habitación 9 no lo había dejado ir. Unas semanas después, Richard desapareció. No dejó ninguna nota ni rastro, y sus pertenencias quedaron intactas en su apartamento. La policía lo buscó durante meses, pero nunca encontraron ninguna pista de su paradero. Para sus amigos y familiares, su desaparición fue un misterio sin resolver, otro caso más en los archivos de personas que un día simplemente se desvanecen. Sin embargo, aquellos que conocen la historia de Rie Wood creen que la habitación 9 finalmente cobró otra víctima. Unos años después de la desaparición de Richard, el hospital fue demolido y en su lugar se construyó un parque. Pero aquellos que caminan por el parque en las noches de invierno afirman que, si te detienes en el lugar donde una vez estuvo el hospital, puedes sentir una vibración leve en el aire, como un zumbido que apenas se percibe. Y si prestas mucha atención, algunos dicen que puedes sentir una presencia, algo que nunca fue completamente liberado de la habitación 9. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.